A veces, la vida te pone de rodillas. A veces, te hace dudar de todo. De ti, de tu equipo, de la historia misma. Pero justo cuando crees que ya no queda nada, aparece ese momento. Ese instante en el que la pasión revive, en el que recuerdas por qué sigues aquí, por qué no dejas de creer. Porque esto no es solo fútbol, esto es Cruz Azul. Y hay algo que no se negocia: la fe. Esto es para los que nunca se rinden, para los que siguen creyendo aunque todo parezca perdido. Para los que, como yo, viven con el corazón pintado de azul. La historia comenzó sin avisar. No hubo campanas ni señales, solo un silencio tenso y una sensación en el pecho, como si algo grande estuviera a punto de pasar. El primer paso fue confuso, un inicio raro, lleno de errores, de pases fallidos, de miradas perdidas. Parecía que el equipo no se encontraba, como si alguien hubiera apagado la luz y nadie supiera cómo encenderla. Pero a pesar del desorden, algo se movía. Era tenue, casi invisible, pero ahí estaba. El alma del equipo seguía respirando, aunque con dificultad. Y entonces, de pronto, sin mucho aviso, algo cambió. No fue una jugada mágica, ni un gol espectacular. Fue una decisión, una mirada entre jugadores. Un momento en que alguien dijo: basta, basta de dudar, basta de agachar la cabeza. Fue ese punto de quiebre donde ya no había vuelta atrás, donde el equipo se miró a sí mismo y recordó quién era, no por lo que había ganado, sino por todo lo que había sufrido. A partir de ahí, cada pase empezó a tener intención. Cada carrera, cada barrida, cada grito en la cancha tenía un propósito. El juego se convirtió en algo personal. No era por los puntos, ni por la tabla. Era por el orgullo. Por los miles que llenaban las gradas cada semana. Por los que lloraban, en silencio tras cada derrota. Por los que, como yo, creían aunque nadie más lo hiciera. Y claro, las cosas no mejoraron de la noche a la mañana. Vinieron partidos duros, momentos en los que parecía que todo se derrumbaba otra vez. Pero algo era diferente. Ahora, aunque cayeran, se levantaban más rápido, con más rabia, con más corazón. Porque habían entendido algo que no se enseña, que no basta con jugar bien. Hay que jugar con el alma. Y eso lo tenían. Fue en ese proceso cuando las cosas empezaron a tomar forma. El equipo ya no solo jugaba, se transformaba. Aprendía de cada error, analizaban cada jugada, hablaban entre ellos. Se veía en la cancha y se sentía en el ambiente. El equipo ya no era un grupo de jugadores, era una familia. Y cuando un grupo de personas deciden luchar como familia, es muy difícil detenerlos. La preparación se volvió obsesión. No había descanso. Videos, análisis, entrenamientos dobles. Cada detalle contaba. Desde la forma en que se recibía un balón hasta cómo se presionaba al rival sin dejar espacios. Todo se estudiaba. Todo se corregía. Cada día era una oportunidad para ser mejor, porque sabían que no había margen de error, que el pasado dolía demasiado como para repetirlo. Y mientras todo eso pasaba, afuera la gente empezaba a notar el cambio. En las redes, en los cafés, en la calle. Se empezaba a hablar de algo diferente, de un equipo que no se rendía, que no era perfecto, pero que dejaba la vida en cada jugada. La afición empezaba a volver, algunos con cautela, otros con esperanza, pero todos con el corazón latiendo más fuerte. Porque el azul tenía algo especial, algo que no se explica, solo se siente. Y llegó el día, ese día en que todo lo que se había trabajado, todo lo que se había sufrido, se ponía a prueba. El estadio era una caldera. Las miradas, las banderas, los cantos, todo vibraba. El silencio antes del inicio fue casi sagrado. Y cuando el silbato sonó, supimos que no había marcha atrás. El rival era fuerte, con experiencia, con historia, pero no tenían lo que nosotros teníamos.
No tenían hambre, no tenían sed de redención. Desde el primer minuto se notó. El equipo salió con una intensidad que asustaba. Presión alta, toques rápidos, concentración absoluta. No era solo fútbol, era una declaración. El primer gol no tardó mucho. Un pase filtrado, una diagonal exacta, un remate seco al fondo de la red. Y la explosión en la tribuna fue brutal. Lágrimas, abrazos, gritos. Porque ese gol no era solo un gol, era un grito de todos los años de sufrimiento. Era decir, estamos vivos y vamos por todo, pero el fútbol nunca regala nada. El rival respondió. ¿Y de qué manera? Empataron el partido con una jugada de otro mundo. Y por un momento, el miedo volvió. Las dudas, los fantasmas, pero no duraron mucho. Porque esta vez el equipo tenía algo que no se ve en los entrenamientos: carácter. Y el carácter no se finge. O se tiene o no se tiene. Y ellos lo tenían. Volvieron al ataque con todo. No se guardaron nada. El balón corría, pero también las piernas, los corazones. Cada jugada era una batalla. Cada metro ganado, una guerra. Y entonces, cuando el partido parecía trabado, una jugada lo cambió todo. Una barrida, una recuperación, un pase largo, una definición perfecta. Segundo gol. Y otra vez, el estadio tembló. El segundo tiempo fue una guerra de nervios. Cada minuto era una eternidad. Las piernas pesaban, la cabeza jugaba en contra. Pero había algo más fuerte que el cansancio: la convicción. Nadie quería regalar nada. Cada jugador sabía que tenía una misión, y no pensaban fallar. Los minutos pasaban y el rival presionaba. Se acercaban, metían centros, buscaban el empate. Pero ahí estaban todos, defendiendo como si fuera la última jugada de sus vidas, cortando, anticipando, gritando. Desde el arquero hasta el delantero, todos eran parte de un mismo escudo, de una misma historia. Y justo cuando parecía que no podíamos más, que el reloj se burlaba de nosotros, llegó ese momento, esa última jugada, ese último empuje. Un córner, un rebote, un disparo desde afuera del área. Golazo, el tercero. Y ahí se acabó todo. No solo el partido. Se acabó el miedo. Se acabó la sequía. Se acabaron las dudas. El silbato final fue un alivio, un estallido, un renacer. La gente lloraba en las gradas. Los jugadores se abrazaban, caían al césped. Era el fin de un camino lleno de piedras y el inicio de otro, más brillante, más esperanzador. No éramos los mismos. Ya no. Y aún con todo eso, sabíamos que esto apenas comenzaba. Que ganar un partido importante no es el final. Es apenas el punto de partida para algo más grande, para lo que realmente queremos. Porque si algo aprendimos es que el Cruz Azul no es un equipo que se conforme, no es un equipo que se rinda, es un equipo que lucha, que cae, pero siempre se levanta. Después de ese partido, algo cambió en el aire. No solo en la cancha, también en las calles, en las casas, en cada lugar donde hubiera un aficionado celeste. Ya no era solo una victoria, era una señal, una promesa de que lo que venía podía ser aún más grande. El equipo no celebró con exceso, no hubo alarde, solo miradas cómplices, abrazos firmes y una sensación colectiva. Esto apenas comienza. Los entrenamientos se volvieron más intensos, no por presión externa, sino porque dentro de cada jugador había una nueva llama encendida. Se notaba en la forma de llegar temprano, en cómo escuchaban al cuerpo técnico, en cómo se hablaban entre ellos. Había un lenguaje que solo se entiende cuando se está comprometido de verdad. Un lenguaje de sacrificio. La racha empezó a tomar forma. 1, 2, 3 partidos sin perder. Y no era suerte. Se notaba en la consistencia,
en la manera en que dominaban el ritmo del juego, en cómo leían al rival. Cada encuentro era una prueba distinta, un tipo nuevo de obstáculo. Algunos equipos venían a replegarse, otros a presionar desde el primer minuto. Pero el Cruz Azul respondía con inteligencia, con fuerza, con humildad. No todo fue perfecto. Hubo empates sufridos, decisiones arbitrales dudosas, lesiones complicadas, pero lo importante era que ya no se caían emocionalmente, ya no se derrumbaban por un mal resultado. Habían aprendido a resistir, a aguantar los momentos duros, a confiar en el proceso, porque sabían que lo más importante no era ganar siempre, sino nunca dejar de pelear. La afición empezó a ilusionarse. Volvieron las camisetas celestes en cada esquina, los cánticos en las plazas, las conversaciones eternas entre amigos. Y aunque algunos aún eran cautos, había una energía distinta. Porque los que hemos sufrido de verdad sabemos reconocer cuándo algo es real. Y esto se sentía real. Uno de los momentos más fuertes fue aquel partido de visitante donde todo parecía en contra. Cancha complicada, clima hostil, afición rival apretando. El primer tiempo fue un suplicio. Nos fuimos al vestidor perdiendo, por 1. Pero en el segundo tiempo salieron con una furia que solo puede nacer del corazón. No solo empataron, remontaron. 2 goles llenos de coraje, de táctica y de carácter. Esa noche, muchos entendieron que este equipo tenía algo especial. Los números empezaron a reflejar el esfuerzo. La tabla de posiciones nos vio subir, jornada tras jornada. Y aunque el objetivo no era gritar campeones aún, sí era claro que el equipo estaba para cosas grandes. El discurso en los medios cambió. Ya no hablaban de crisis, hablaban de estabilidad. Ya no de dudas, sino de posibilidades. Y todo eso alimentaba el alma de los que estábamos del otro lado, viviendo cada jornada como si fuera una final. Y entonces llegó ese momento simbólico. 16 partidos sin perder. Una marca que no se veía desde hace años. Una marca que no solo hablaba de buen fútbol, sino de mentalidad. Y esa palabra lo decía todo, porque en este deporte el talento sirve, pero la mente manda. Y este grupo estaba mentalmente blindado. Muchos decían que era cuestión de tiempo, para que llegara el tropiezo, que toda racha termina. Pero nosotros no pensábamos en eso. Pensábamos en cada partido como una oportunidad nueva, como un compromiso con la historia, con la camiseta, con cada lágrima derramada en el pasado. Porque si algo entendimos es que esto no va de borrar el dolor, sino de transformarlo, de hacer del sufrimiento una fuerza que empuja. Y así se llegó a uno de los partidos más esperados de la temporada. Un clásico, uno de esos duelos que paralizan al país. Las horas previas fueron un infierno de nervios, pero había algo diferente en esta ocasión. No era miedo, era una mezcla de ansiedad y confianza. Como si todos supiéramos, en el fondo, que algo grande estaba por pasar. El estadio rugía. Las cámaras, los himnos, las miradas. Todo apuntaba a ese instante. Y cuando empezó el juego, el equipo respondió como se esperaba. No se achicaron, no se escondieron. Tomaron la iniciativa, dominaron el balón. Pero el rival también tenía lo suyo. Fue un juego parejo, de esos que se deciden por detalles. Y el detalle fue nuestro. Una jugada ensayada en la semana. Un tiro libre cobrado con precisión quirúrgica. Un cabezazo letal. Gol. Y el grito fue tan fuerte que se sintió en toda la ciudad. Ese gol fue la culminación de meses de trabajo silencioso, de disciplina, de noches largas y días pesados. Después de ese triunfo, ya no hubo quien dudara. Ya no se hablaba de suerte ni de rachas. Se hablaba de proyecto, de identidad, de carácter. La afición, ahora sí, se entregó por completo. Y con razón, porque este equipo se lo había ganado todo en la cancha. No pedía confianza, la conquistaba, con fútbol. Pero también había un mensaje claro. No nos conformamos.
No era suficiente con 16 partidos sin perder. No era suficiente con callar bocas. Queríamos más. Queríamos el título. Porque no se trata solo de vencer al rival. Se trata de vencer al pasado. De demostrar que somos capaces de escribir una historia nueva. Una donde el sufrimiento no sea protagonista. Donde el Cruz Azul sea sinónimo de gloria. Y eso se veía en cada gesto del equipo. En cómo se hablaban antes de los partidos. En cómo celebraban los goles. No con arrogancia, sino con hambre. Con esa mirada que dice, esto no termina aquí, porque aún faltan pasos, aún hay cuentas pendientes, aún queda una historia por escribir. Y esa historia la estamos escribiendo todos, desde los que están en la banca hasta los que llenan los estadios, desde los niños que apenas conocen el nombre hasta los viejos que han llorado más de una vez. Este Cruz Azul no es solo de los jugadores, es de cada persona que decidió creer una vez más. Y si tú eres uno de ellos, sabes lo que se siente. Sabes lo que es ver a tu equipo renacer, lo que es volver a soñar. Porque esto no es casualidad. Esto es fruto del trabajo, de la fe, de la unión. Y mientras sigamos así, nadie nos va a detener. Por eso, hoy más que nunca, gritamos con fuerza. No por revancha, sino por orgullo, por identidad, porque somos el Cruz Azul, porque caímos muchas veces, pero siempre nos levantamos. Porque 16 partidos sin perder no son solo números, son heridas cerradas, son dudas disipadas, son el reflejo de un equipo que se rehúsa a morir.